Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy, esto está doblado. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de método Curly o Curly Girl Method o con método de la chica del pelo rizado o como lo queráis llamar, porque hablé en el vídeo de la receta. Estoy sudando como un pollo porque he quitado el ventilador, hace calor. Hablé en el vídeo de la receta del champú que estaba utilizando para el método Curly, y que si queríais os contaba cómo está siendo mi método Curly, porque no está siendo un método Curly súper estricto, porque no es compatible con 100% con mi forma de ser, de zero waste y todo eso. Entonces es un método sui generis y bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Antes de seguir, deciros que este canal no es de método Curly. Sustainable Teacher es un canal en el que hay como 3 tipos de vídeos, ¿vale? Hay clases, cuando hay época de clases, para mis alumnos, por lo de teacher. Hay consejos para profes, porque soy profesora y me gusta compartir lo que me funciona con otros profesores. Y hay consejos sobre medio ambiente, porque soy bióloga, doy clases de biología, entre otras asignaturas, y entonces me gusta darle un punto de medio ambiente al canal y compartir mi vida y lo que hago para intentar ser más sostenible. Y obviamente no soy ni zero waste ni nada de nada, porque es imposible, pero bueno, si yo puedo reducir un poco mi impacto, lo comparto con vosotros. Así que vamos a grabar bien rápido porque se me va a ir la luz de aquí a nada. Obviamente, si después de esto, de este disclaimer, se te sigue interesando todo esto, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El método Curly es un método, el Curly Girl Method, es un método que intenta ayudarte a recuperar tu pelo rizado y a que mantener tu pelo rizado y que no sea horrible esto de tienes el pelo ondulado rizado, te echas espuma, te duchas, te vas a la calle y al rato lo tienes fatal, ya se te ha perdido la forma y todo. Y también por ejemplo, duermas y al día siguiente eso sea una leonera en vez de un pelo. Y esto todo tiene un proceso, normalmente, y ya esto lo he hablado en los vídeos de mi rutina del pelo y de champú, y el vídeo de la receta del champú. Y también tiene que ver con los productos químicos que usamos en el pelo, que son muy agresivos, son detergentes, son sulfatos, ¿vale? En el método Curly sí que lo nombran, son detergentes muy agresivos que nos quitan la grasa propia de nuestro cabello y las siliconas que nos dan una impresión de suavidad pero no lo es, y todo este rollo. Entonces está muy relacionado con el tema no poo. Yo tengo el pelo, de niña lo tenía rizado, tirabuzones, ¿vale? Y sí que es cierto que la verdad es que siempre he tenido una relación un poco de amor-odio con mi pelo, porque en efecto es ondulado pero no se mantenía, no se le quedaba el rizo. Por abajo sí tengo rizos, por esta parte también suelo tener tirabuzones, pero por arriba es yo qué sé. Y pues descubrí el método Curly hace 2 o 3 años, pero como estaba con la oposición, pues no había manera de poder dedicarle tiempo y de poder adaptarlo a lo que a mí me interesa y hacer mi mezcla entre zero waste, no poo, low poo y método Curly y cosmética más o menos natural. Entonces he llegado ahora que he tenido tiempo, he llegado como a unas conclusiones, me he enterado bien de qué es, de cuáles son los pasos, todas esas palabras que si scrunchie, freeze y living y co-wash y todas esas cosas que no os voy a explicar porque no soy un canal de método Curly. Pero quería compartir con vosotros mi rutina, ¿vale? Entonces, a ver, no me matéis, por favor, no va a ser un método Curly tradicional, pero me está funcionando. Noto mi pelo más rizado, ¿vale? Ahora es que con la luz que queda no se va a ver, pero por aquí dentro tengo tirabuzones ya, ¿vale? O sea, sería un 3A, y por arriba pues estoy entre un 2B y un 2C. También hoy estoy en día 3, ¿vale? Desde el último lavado, y he ido al gimnasio y además a mí me he hecho una coleta, bien coleta, fuerte, apretada con su trenza, porque iba a hacer una clase súper fuerte y a mí el pelo suelto en gimnasio, yo no sé cómo la gente lo hace, me agobia, la coleta me agobia y necesito algo más que me apriete bien, que no se me mueva mientras esté saltando en el gimnasio y que no me dé en la cara ni nada, ¿vale? Entonces se ha quedado un poco rego y además hoy he salido con prisa al gimnasio y no le he podido dedicar todo el amor y el tiempo que hubiera necesitado. Entonces vamos al lío, ¿vale? Lo primero,
Deciros que como champú uso mi champú sólido, que ya conocéis, tenéis la receta, voy a dejar el vídeo por aquí si no lo he dejado ya antes. Como es un champú sin sulfato, sin silicona, sin alcoholes y no sé qué más cosas que hay que cumplir en el método Curly, los cumple. Y entonces para mí es perfecto usar este champú, ¿vale? Entonces no he cambiado. Y el acondicionador lo mismo, yo uso este de Co3R, ¿vale? Tengo la etiqueta guardada porque quiero hacer un vídeo de empties cuando tenga bastantes empties. Ya tengo bastantes, pero bueno, ahora veré si me decido hacerlo. Y este es el acondicionador, ¿vale? Y también, como no tiene sulfatos, no tiene alcohol y no tiene siliconas, para mí es perfecto. Entonces, yo me hago un lavado normal con mi champú y con mi acondicionador. Y ahora, luego, si necesito una mascarilla, mi mascarilla ya la conocéis, es esta. Está en el vídeo de mi rutina de cómo me lavo el pelo y todo eso. Es una mascarilla casera que encontré de una chica en Instagram que hace cosmética casera y natural. Os dejaré también el enlace abajo, aunque ya estaba en el vídeo antiguo que os comento. Y no me la aplico, solo no lo hago en orden. Me la aplico antes de ducharme, me la aplico, me peino el pelo ya un poco con la mascarilla puesta, aunque no tanto como antes. Me hago un moñete aquí arriba, un moño, y me lo dejo un rato mientras que hago cosas por casa. Y luego ya me lavo con mi champú, me lavo con mi acondicionador, ¿vale? Al final se queda suave igual. Eso para cuando necesito, como llaman, deep conditioning, algo de deep, ¿vale? En plan, hidratación profunda. Si no necesito hidratación profunda, pues ese paso me lo salto, ¿vale? Y salto directamente al que yo hago tipo living, que uso como crema de peinar, ¿vale? Que es el aloe vera, 100% natural. Este es supuestamente de Canarias. Viene en plástico, lo sé, es imposible hacer método Curly sin plástico, a no ser que tengas una plantación de aloe vera y puedas sacar tu propia aloe vera todos los días, que no es viable. Pero bueno, este es de los aloe veras que he encontrado más naturales, es de Amazon. Pero pues es de lo mejorcito que he encontrado a un precio medio razonable, ¿vale? Entonces uso este. Que tiene súper pocas cosas, o sea, aloe vera y algún estabilizante y poco más, ¿vale? Porque luego te empiezas a poner aloe vera 100% y luego tienen una de mierdas que tú dices, bueno, pero esto cómo es aloe vera. Entonces yo lo que hago es que esto ni me lo es un leave-in, ¿vale? Es decir, que me lo dejo. Entonces lo que hago es que me lo aplico por el pelo y ya me peino el pelo mojado, es decir, me he mojado el pelo, me he echado el champú, me he echado el acondicionador, o sea, me he enjuagado, me he echado el acondicionador y me aplico mi crema de peinar, ¿vale? Que es, en este caso, aloe vera puro. Y luego ya hago scrunch de este y hago un plopping de estos, como de ponerte el gorro y salirte de la ducha. Entonces luego ya pues me voy echando cremas, que si las cremas de la cara y tal, y mientras tanto hago plopping. ¿Qué uso para plopping? No uso camiseta de algodón porque no tengo ninguna. Soy bastante minimalista, ya sabéis, también en vestuario. Tengo un armario cápsula y no tengo ahora mismo. Siempre tengo la ropa más o menos justa y ahora mismo no tengo ninguna camiseta que desechar de algodón. Cuando la tenga o Rafa vaya a tenerla, pues la usaré. Entonces recomiendan que para que no haya frizz, para que no haya como encrespamiento, ¿no? Y esos pelillos locos que nos salen por ahí, uses o toallas de microfibra o camisetas de algodón. Como no tengo camiseta de algodón, estoy usando estos turbantes, tengo 3, son del Mercadona, tienen más años, yo que sé cuántos años tienen, y son de microfibra. No me hacen mucho frizz y me están yendo bien, y como los tenía, pues ya los estoy aprovechando porque ya sabéis que no lo voy a tirar hasta que no se rompa, porque va con mi filosofía, aunque sí que es cierto que el tema de las toallas de microfibra es que luego pueden soltar microplásticos en la lavadora, ¿vale? Entonces, bueno, el día en que se me estropeen no los sustituiré y entonces intentaré conseguir camisetas de algodón que no vaya a usar más y cambiaré una cosa por la otra, ¿vale? Pero ahora mismo estoy usando estos. Y después ya cuando ya me he secado, me he echado la crema de la cara, del cuerpo, no sé qué, ya me quito el turbante, me hago la raya así un poco como puedo para no estropear mucho los rizos y ya el último paso que me queda es el tema de la espuma. ¿Qué estoy usando? Pues estoy usando estas dos, ¿vale? Esta la adoro, pero adoro, es de Freshly. A ver, es la Curly Vibes Defining Cream de Freshly. La compré en la tienda de Madrid, de la calle Fuencarral. Y tienen otra tienda en Barcelona, pero si no, tienen envíos gratuitos a domicilio a España, donde tú quieras, vaya. Bueno, no sé si península o también islas. Pero bueno, que te lo mandan. Y cuesta como 15 euros el bote, se gasta bastante rápido,
Pero si te haces del Club Freshly, que son 5 euros al año, te sale por casi, te hacen un 30% de descuento, te sale casi 10-11 euros. Entonces, con que compres 2 botes, ya has amortizado el Freshly Club de la membresía y te merece la pena, ¿vale? Entonces, y luego ya pues si compras cualquier otra cosa en Freshly, quiero probar sus maquillajes, pues ya tienes precio de member, que son siempre 30% de descuento, lo cual es fantástico, ¿vale? Porque no son baratos, pero ya no son caros, ¿vale? Entonces, bueno, este lo uso, primero me voy aplicando, me voy haciendo, bueno, con el pelo boca abajo, me voy haciendo así scrunch, ¿vale? Y me lo aplico por todo el pelo. Y después, el problema es que este tiene una definición muy suavita, ¿vale? Eso sí, hidrata un montón porque tiene un montón de aceites, es maravilloso, no te deja el pelo nada seco. Pero para esta zona que donde ya tengo los tirabuzones naturales, guay. Pero para la parte de arriba, que me cuesta más rizarla, que se me queda como muy ondulada, no es suficiente. Entonces estoy utilizando esta crema, que no le he encontrado un sustituto natural todavía a un precio razonable y que tenga definición, porque sí hay sustitutos naturales pero no con definición. Esta espuma de Giorgi, ¿vale? Que es apta para el método curly porque no tiene ni siliconas ni alcohol. Ya os he dicho que nada es zero waste. Ah, esto es cristal, por cierto. ASMR. Pero este no. Pero bueno, es aluminio, mejor que plástico. Pero cuidado con los sprays, porque hay algunos que no se pueden echar al contenedor amarillo. Yo os recomiendo que siempre los llevéis al punto limpio de vuestra ciudad, que va a ser mejor, la verdad. Y entonces este me lo pongo por las capas más de arriba, que me cuesta más rizarlas. También es verdad que tengo el pelo muy largo. Si me lo cortase, a lo mejor se me rizaría más las capas de arriba, porque no estarían tan largas, no pesarían, pero ya llegará ese momento. Ahora mismo no es el momento. Y ahora así sería, ¿no? Y luego con el secador, al peine no os lo enseño, pero es el peine que uso de siempre, lo tengo por varios vídeos, por el vídeo del baño, por el vídeo del pelo, así que no os lo voy a enseñar. Y luego pues voy haciendo scrunch así con la espuma y con la crema de Freshly puestas. Y todavía, como estoy en una etapa muy inicial, estoy usando secador con difusor, ¿vale? Tengo un secador, lo uso a la media, no al alto. Bueno, tiene 2 posiciones, alto y bajo, pues al bajo, de temperatura y de aire, ¿vale? Y con el difusor, pues me voy haciendo así y me lo seco relativamente bastante. Y luego ya rompo el cast con un poquito de aceite de rosa mosqueta, que no lo he traído, pero bueno, el de Mercadona, ¿vale? Este que es puro, fresado en frío y tal, que viene en cajita de cartón y el botecito es de cristal, así que guay. Y pues me hago un poco más de scrunch y me rompo el cast, ¿vale? Y hasta aquí sería. Cosas sobre la transición, ¿vale? Que se me olvidó deciros antes. Claro, como yo uso este champú que ya no tenía sulfatos ni nada de historias, no he tenido problemas en la transición, ¿vale? Eso que empiezan a decir que te sale caspa, que si el pelo se vuelve loco con la grasa, porque yo eso ya lo pasé. Cuando me cambié al NoPoo, fue mi historia del NoPoo, probé varios métodos que no me fueron nada bien, hasta que encontré este champú, me enamoré de él. Creo que ya había pasado la transición en ese momento yo del NoPoo y entonces pues fue perfecto y punto. Entonces puede ser que al hacer la transición a un NoPoo o a un curly, pues os pase esto, ¿vale? Paciencia, dura 1 mes, 2 meses, no debería durar más. Y si no, ya pues incluso ir a una peluquería que puedan tener experiencia en método curly y preguntar, porque algo está pasando, ¿vale? Se me está yendo la luz del todo, voy a terminar. Vale, ahora os cuento. Vino el verano y yo iba con mi método curly toda feliz. Pero este verano he disfrutado muchísimo de la piscina de la playa, porque después de aprobar la oposición me lo merecía. Y he estado muchos días en la piscina, muchos días en la playa, y el pelo empezó a secarse y eso no había manera, ni mascarilla natural, ni champú, ni por mucho que me lavara, ni por mucho aloe. Y entonces hice un paso que yo no hacía, porque claro, como no he hecho transición, me lo salté, que es el usar un champú clarificante. ¿Qué champú estoy usando? Pues uno que ya tenía en casa, ¿vale? Que es este de Urtecram, ¿vale? Lo compré, esto lo conté en unas stories en Instagram hace 1000. Entonces este lo compré porque empecé a tener como de repente un montón de picor por la cabeza, del estrés de la oposición, caspa, horrible, horrible. O sea, dije, madre mía, madre mía, madre mía, me estoy volviendo loca con la oposición. Y entonces me compré este champú y un acondicionador que tengo un restito muy pequeñito en el Carrefour. Fueron estos, son eco, son bio, son vegan, cruelty free, todos los rollos. Y tiene sulfatos, pero no en plan sodium lauril sulfate, el SLS, horrible, ni los sulfatos, tiene un sulfato de coco, ¿vale? Entonces, bueno, no tiene alcoholes, no tiene siliconas, si no estoy muy equivocada.
solo tiene ese sulfato que es un sulfato suave. Entonces los champús clarificantes tienen sulfatos, pero sulfatos suaves. Entonces sirve como clarificante, que es cuando todavía tienes restos de siliconas y de cosas en tu pelo de los champús antiguos o de tratamientos antiguos que te hicieras, pues lo puedes usar en la transición. Entonces cuando vuelvo de la playa o de la piscina de varios días, sí que me doy un primer lavado con este y luego un segundo lavado con este. Y la verdad es que mejoró bastante la cosa, pero aún así mi pelo, igual que mi piel, es súper seca y no era suficiente todavía, así que al final he metido un producto de plástico más, ¿vale? Es lo que hay. Me encanta mi pelo rizado. Tengo la esperanza de volver a recuperar ese tirabuzón que yo tenía de niña. Intentaré le pediré a mi madre que me mande una foto e intentaré ponerla por aquí, ¿vale? Creo que se puede tardar 2 años también, ¿vale? Lo que he visto en la gente, aunque a lo mejor en mí es 1 año y medio porque me he saltado la transición, pero de productos normales y que hacía mucho que yo no me planchaba el pelo también, ¿vale? Entonces, bueno, tengo la esperanza de no tardar tanto, pero 1 año por lo menos doy por hecho que voy a tardar y no llevo más que 3 meses, ¿vale? Que es esta mascarilla de Fructis que empecé a usar en verano, ¿vale? Que bueno, al menos es un 98% de origen natural, el bote es un 50% de plástico reciclado y bueno, los ingredientes pues no están tan mal, ¿vale? Entonces, cuando he estado este verano, me queda mucha, ¿vale? Pero bueno, como voy a la piscina en el gimnasio, pues cuando los días que voy a piscina uso esta también, ¿vale? Y el clarificante, este. Entonces, cuando vaya a la piscina, cuando vaya a la playa, lo que hago es, en vez de usar mi mascarilla esta normal, ¿vale? Hago champú clarificante, champú normal de este, acondicionador de este y luego me quedo 15 minutos con la mascarilla esta y el turbante o un gorro de ducha que tengo por ahí de plástico, pero bueno, después me la aclaro porque esta te la puedes dejar pero es en seco, ¿vale? Están explicadas aquí las instrucciones y luego ya sigo con mis pasos normales de aloe vera, peinar y ya pues el plopping y luego la crema y la espuma y el difusor. Y esa es mi rutina completa, normal y para cuando voy a la playa, piscina, que el pelo necesita como un plus, que he necesitado estos productos un poco más fuertes para conseguirlo. ¿Es Zero Waste? No. ¿Es No Poo? No. ¿Es Low Poo? Sí. ¿Y es bastante minimalista y natural? Si quitamos los de la piscina, si no vas a piscina o playa de normal, pues se quedan bastante minimalista, ¿vale? Porque es el champú y el acondicionador sólidos, en la mascarilla si hace falta, que todo esto ya lo usaba de antes, ¿vale? Esto estará en mi rutina básica. Y lo que sí que he metido es el aloe y luego un gel fijador, una crema o una espuma fijadora. Si tú ya, o sea, con el tiempo aspiro a no usar más la de Giorgi y usar esto y estas 3 cosas, ¿vale? Así que bueno, pues espero que con el tiempo se quede en esto, que solo hay esto plástico, ¿vale? Y que sea así minimalista y tal. Y bueno, pues hasta aquí, voy a quitar esto que se ve. Hasta aquí el vídeo de hoy, me estoy quedando ya sin luz del todo, así que es un buen momento para terminar. Espero que os haya gustado. Repetir que este canal no es de curly, si habéis llegado hasta aquí. Es de medio ambiente, de profes, de otras cosas, pero bueno, soy una profe medioambientalista que hace método curly, entonces quería compartiros cómo lo he buscado y adaptado para que sea lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y nada más, déjame en los comentarios si tú haces método curly, si tienes 20.000 productos más, si usas todo en plástico, si te has planteado en cómo intentas reducir ese plástico, si intentas buscar productos más ecológicos o más naturales, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto nos vemos pronto.